7:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a nuestra siguiente invitada, la doctora María Paula Romo, exministra de Gobierno. La invitamos para analizar el momento que estamos viviendo en el país con circunstancias mientras la fiscal general, de manera valiente, se juega para investigar, para descubrir, como está haciendo, casos que han conmocionado en investigación penal como Metástasis y Purga, que evidencia estas alianzas del crimen organizado, el narcotráfico, la narcopolítica y sus actores, y que en la Asamblea Nacional ni siquiera haya cómo instalar el debate de un respaldo a la fiscal general, porque hay un juego de intereses de quienes contrariamente quieren llevar a juicio político a la fiscal general por sus tareas emprendidas en defensa de la sociedad ecuatoriana y de descubrir estas bandas delincuenciales. ¿Por qué cree que no hay cómo instalar en la Asamblea, en estas condiciones, el debate en torno al papel que cumple la fiscal general? Doctora María Paula Romo, buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto saludarlos, compartir con ustedes este inicio de semana. Como usted bien lo ha dicho, lo que estamos viendo en la Asamblea Nacional es un nuevo episodio de estos que acostumbra el correísmo. Los investigados quieren convertirse en investigadores. Los que están cuestionados, los que están involucrados con el narcotráfico, con el crimen organizado, ahora quieren convertirse ellos en los que cuestionan a quien los ha investigado, y me refiero a la fiscal general. Entonces, esto es lo que me parece está pasando en la Asamblea Nacional con la bancada de mayoría, y esto viene ya durante algunos meses con la gravedad del caso Metástasis y el caso Purga, derivado de las confesiones, de las declaraciones, de la cooperación de una de las involucradas. Ahora lo que sucede es que contagia a otra bancada. Ya no es solamente la Revolución Ciudadana la que está siendo investigada, sino que hay un ex asambleísta del Partido Social Cristiano que se encuentra privado de libertad para que las investigaciones se esclarezcan sobre su participación en lo que, según la Fiscalía ha descrito, se trataría de un uso de la justicia para un aprovechamiento personal y estaría vinculado con las figuras más deleznables de esta trama. El caso de Mayra Salazar es escandaloso, pero además Mayra Salazar tiene una serie de otras conexiones con la propia bancada legislativa del Partido Social Cristiano. Mayra Salazar fue asesora del CAL, del órgano de dirección de la Asamblea Nacional, para la asambleísta Cristina Reyes. Entonces, esta relación de Salazar con el Partido Social Cristiano, que se extiende por el tiempo, que nos lleva a distintos episodios y que termina en su participación muy actual en la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, pues ahora ha dificultado aún más el escenario en la Asamblea Nacional, porque los distintos sectores parecería ser que están más preocupados por acusar que por aclarar. Y eso es lo que está sucediendo con el respaldo a la fiscal general. Durante esta semana y en las semanas que nos separan del juicio político a la fiscal general, seguramente veremos varios de estos intentos por diluir su responsabilidad en las investigaciones. Ahora, en el escenario de la Asamblea Nacional, no debiera haber definiciones y no medias tintas, porque ni siquiera, como decía, se ha podido instalar este debate. El presidente de la Asamblea se va al exterior, encarga al correísmo que dirija la Asamblea. ¿Cómo puede por lo menos debatirse un tema de estos cuando ellos están interesados en sacar a la fiscal general? Este creo que es el tema de fondo, Miguel, es que cada vez se acerca el juicio a la fiscal general. Este juicio fue el primer acto legislativo de la bancada de la Revolución Ciudadana. El correísmo llegó a la Asamblea para su agenda de impunidad como primera tarea en sus prioridades, y así lo han demostrado. Lo primero que pusieron, antes que una ley o una enmienda, una resolución de esos saludos a la bandera que suele a veces tener la Asamblea Nacional, no, ninguna de esas cosas. Para el correísmo, su primer tema en agenda era el juicio político a la fiscal general. Así lo hicieron tan pronto se instaló la Asamblea Nacional. Y si no se da antes de estas revelaciones
incluso antes de estos casos tan delicados, es porque había otros juicios en cola, es porque había otros procesos pendientes. Pero de lo contrario, el correísmo tenía y tiene una verdadera urgencia por sacar a la fiscal general de su puesto. ¿Por qué? Porque están siendo investigados muchos casos y muchas personas que se creían intocables, que pensaron que nunca iba a suceder que alguien se atreva a entrar y a desenmascarar una estructura tan compleja que involucra tantos actores de poder. Estamos viendo en este momento más de una decena de jueces de alto nivel que están privados de libertad, incluido el propio presidente del Consejo de la Judicatura, fiscales, jueces, policías, peritos, políticos, asambleístas. Entonces, un caso así se requiere de mucha decisión, de mucho valor, de una institucionalidad con la resolución de hacerlo, y en este caso, lamentablemente, no es una institucionalidad. Se concentra en pocas personas y en la cabeza, en la conducción de la fiscal general esta decisión. Entonces, Miguel, parte de lo que está pasando en este momento es precisamente ese ataque, ese desgaste a la Fiscalía General para poner en duda su trabajo y para evitar que estas investigaciones lleguen a su fin. Un respaldo de la Asamblea Nacional o una resolución de respaldo de la Asamblea Nacional es útil en el sentido en el que frente a un asunto tan grave, todos deberíamos cerrar filas y respaldar a quien revele estos casos. Pero precisamente se pone en evidencia que los intereses que se están tocando son tan grandes y están precisamente en un escenario tan delicado como la Asamblea, que incluso ahí cuesta mucho trabajo una decisión y un respaldo que debería ser evidente. Si alguien le está mostrando al país cómo funciona la narcopolítica, cómo las organizaciones criminales se estaban tomando y se han tomado el Estado, yo creo que debería tener el respaldo de todos en el país. ¿Quiénes son los únicos que no respaldarán esto? Los que estén involucrados. Efectivamente, esa es la realidad. Doctora María Paula Romo, aquí es la hora de las definiciones en la Asamblea Nacional y de los sectores políticos que tienen representación. Si bien el respaldo que pudiera darse en la Asamblea Nacional es un acto político, ¿acaso movimientos como el de gobierno o el propio Partido Social Cristiano que dice no vamos a votar por la Asamblea, por la destitución de la fiscal, pero en la práctica no contribuyen a que se debata estos temas? El movimiento del presidente Noboa, ADN, incluso él mismo, el presidente de la República, ¿acaso no le deben una explicación al país por su proceder al abandonar el pleno en el caso del bloque para no concretar el apoyo? ¿Acaso esto no deja interrogantes de que pudiera ser parte del pacto que cada vez pudiera hacerse más evidente? La agenda de impunidad tiene muchas aristas. Una de las principales es el juicio político a la fiscal general, pero la agenda de la impunidad también se juega en cosas como la reforma que intentaron al Código Orgánico Integral Penal para las nuevas causales del recurso de revisión, para tener acceso directo a investigaciones en etapa de reserva. El país entero ya pudo verlo. Entonces, esta agenda de impunidad tiene distintos aspectos, tiene distintos frentes. Es muy importante que cada organización política y cada bancada le responda al país sobre su responsabilidad en cada una de estas aristas. Por supuesto, el juicio político a la fiscal tendrá un momento de resolución y el único momento en el que sabremos exactamente quién es cuando se tome votación para censurar a la fiscal y veamos con nombres y apellidos, con bancadas, con organizaciones políticas, quienes pretenden que la fiscal general salga de la fiscalía y abandone las investigaciones tan delicadas que hoy está encabezando. Esas definiciones por dónde debieran venir y a tiempo, no el momento de llegar al juicio, de llegar a la votación, porque ahí puede pasar cualquier cosa. Bueno, el juicio, el pedido de juicio, la solicitud de un proceso de investigación nunca debió haberse dado. Permítame hacerle este ejemplo, Miguel. ¿Qué es lo que vería un espectador, un observador externo?
La fiscal general que le está mostrando al país esta radiografía de la narcopolítica, el involucramiento de las más altas esferas de la administración pública, las relaciones, la peligrosidad de los involucrados, que hablan sobre asesinar personas como si se tratara pues de una decisión muy ligera de la vida cotidiana. Esto es lo que nos está mostrando la fiscal. A la fiscal que nos está señalando esto, que encabeza las investigaciones, por supuesto, con un equipo más grande, a la fiscal que nos está mostrando esto, ¿qué está haciendo la clase política respecto de esa fiscal? La está investigando y la va a sentar en el banquillo de los acusados para ser interrogada por la señora Pamela Aguirre, por los colegas de Ronnie Aliaga, por los compañeros de lista de Ronnie Aliaga, por los legisladores que hacen parte de esta trama. Entonces, esto no tiene lógica. Realmente me parece que es un mensaje completamente distorsionado, pero eso es a lo que nos vemos abocados. Esto es lo que va a pasar en unas pocas semanas, que quien ha encabezado estas importantes investigaciones pretenden sentarla en el banquillo de los acusados. Una vez puesto el juicio político, pues no hay marcha atrás, excepto sus propios firmantes se retractaran, lo que parece difícil que suceda. La agenda de la Revolución Ciudadana es destituir a la fiscal, censurar a la fiscal. Entonces, el juicio político se llevará a cabo. Veamos en qué condiciones, pero realmente es lamentable que un país que debería demostrar unidad en contra de la impunidad, unidad en contra del crimen, ahora vea que un pedazo significativo del legislativo lo que va a hacer es acusar, que los investigadores quieren convertirse en investigados, que los acusados se quieren convertir en acusadores cuando los casos resultan tan evidentes como lo que hemos presenciado en estos días. ¿Qué debiera ocurrir cuando el Movimiento Construye ha venido impulsando el que se trate al menos un acuerdo de respaldo a la fiscal general? Mire, lo lógico sería un respaldo como el que se logró en el caso Metástasis. Ahora, la propuesta de la bancada de Construye era replicar ese respaldo para el caso Purga. Ya tratándose de más de una bancada legislativa, hemos visto una gran resistencia y durante esta semana propondrán la aprobación de otras resoluciones que mezclan una larga lista de casos para diluir los más graves, no me cabe duda, y para hacer pensar o para enviar el mensaje a la población de que no hay pues un caso o que una organización o un legislador, sino que todo el espectro político se parece en este sentido. Debemos oponernos a eso. No es cierto. No todo el país está tomado por el narcotráfico. No todos los jueces reciben instrucciones de narcotraficantes desde las cárceles. No todos los políticos se hacen dueños de terrenos usando jueces. No es cierto y no podemos permitir que ese mensaje que pretende la desesperanza nacional nos llegue. Hay que señalar a los culpables deben asumir las consecuencias de sus actos y el país debe reconstruirse sobre el Estado de Derecho, la paz, la legalidad, que los que son culpables asuman las consecuencias, que vayan a la cárcel y quienes son inocentes no sean pues embarrados en este remolino que pretenden presentar en lugar de asumir sus culpas. ¿Y qué piensa de la dirección de la Asamblea Nacional? El presidente titular, Henry Kronfle, justo viaja al exterior en momentos complejos, como fue la vez pasada, cuando fue a Europa, y ahora también dejó a la Revolución Ciudadana que dirija la Asamblea Nacional, precisamente en momentos complejos. ¿Qué sucedería si cuando sea el juicio político él también desaparece del país, viaja al exterior? Miguel, muchas personas han comentado y han criticado este tema, pero permítame proponer otra manera de verlo. No es tan grave la ausencia del presidente de la Asamblea como en qué manos se queda la Asamblea. Es que lo verdaderamente delicado es que le hayan entregado la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional al Movimiento Revolución Ciudadana. Lo grave es que el correísmo, los principales involucrados en estos casos, sean quienes presiden la Comisión de Justicia y la Comisión de Fiscalización. Efectivamente, no solo dejarles la presidencia de la Asamblea, sino comisiones importantísimas de justicia. Ahí está la reforma penal. Comisión de Fiscalización, ahí están los juicios políticos.
Exactamente. Entonces, Miguel, esto tiene directa relación con el acuerdo de gobernabilidad, entre comillas, que se instaló en la Asamblea Nacional, porque producto de ese acuerdo, el correísmo tiene la conducción de la Asamblea en una buena medida, incluso más que la conducción que ha buscado el propio gobierno. Entonces, lo verdaderamente grave es que una organización que está tan vinculada en estos casos, que está mencionada de arriba abajo, que están vinculados varios de sus líderes más importantes, que sean ellos los que se quedan a cargo de la Asamblea Nacional, los que deciden qué punto se pone, los que deciden en qué momento se toma la votación. La conducción de la Asamblea Nacional es una responsabilidad y un poder muy grande. Por eso es tan grave que este acuerdo de mayoría le haya entregado todo ese poder al correísmo. Y recordará usted, Miguel, que esta fue nuestra principal crítica en ese momento, nuestra principal diferencia con varios sectores políticos que hacen parte de ese acuerdo. ¿Por qué? Porque decíamos, es muy delicado que el correísmo tenga todo este poder. Hoy lo estamos constatando. Entonces, por supuesto, el país se pregunta sobre el papel del presidente de la Asamblea, pero esto no sería tan delicado si la persona que se queda a cargo, si el vicepresidente o vicepresidenta de la Asamblea contara con la confianza de que está conduciendo de una manera democrática, sin intereses escondidos o ilegítimos, la Asamblea Nacional. Pero el verdadero problema es que sigamos tratando a la Revolución Ciudadana como una organización política regular, cuando lo que estamos viendo es que tiene vínculos más que evidentes con las organizaciones criminales en el país. Doctora María Paula Romo, ¿y cuál debiera ser la postura clara, definida frente al país, perdón la redundancia, del gobierno, del presidente, y cómo debe definirse ADN, su bloque oficial? Miguel, tanto la bancada de gobierno como la bancada social cristiana ha insistido en que no se prestará para el juicio político o la destitución de la fiscal general. Yo creo que eso va a ser así. Sería realmente imposible de presentar al país otro escenario u otra posición de parte de ellos. Pero, insisto, hay una agenda de impunidad que tiene distintas aristas y en todas esas aristas necesitamos estar del mismo lado del país, del lado de la justicia, en contra de las mafias, en contra del crimen organizado. Y ahí me parece, en casos como la reforma del COIP, en este tipo de cosas que son aristas distintas, ahí también es indispensable que el país honesto, que el país que no está tomado por el narcotráfico, tengamos una posición clara y uniforme. En el juicio político a la fiscal, como yo le decía, creo que tanto la bancada de gobierno como la bancada social cristiana han dicho públicamente y han garantizado que no serán parte de ese intento, así como la Revolución Ciudadana ha dicho desde el primer minuto que ese es su principal interés. Ahora, esto habrá que ver la participación, porque no es nada raro ausentarse en la Asamblea Nacional con cualquier argumento, dejar la Asamblea, no dar quórum. El asunto es que el país necesita definiciones. O se lucha contra la delincuencia organizada, el narcotráfico, la narcopolítica, o simplemente se hace el juego a ella buscando la salida de la fiscal general. Ese es el principal dilema que enfrenta en este momento el gobierno y el acuerdo de gobernabilidad de la Asamblea Nacional. ¿Cómo luchar contra el crimen organizado en la calle y ser aliado de sus colegas, de sus compañeros, de sus cómplices en la Asamblea Nacional? Este es el principal dilema. No es eficiente, no es posible, no se va a poder desarticular las organizaciones criminales si es que en medio de esta lucha estamos en un frente peleando contra las organizaciones criminales, tratando de desestructurarlas, y por el otro lado, el mismo gobierno que encabeza esa lucha está aliado de sus cómplices en la Asamblea Nacional. Este es el dilema más grande y eso es lo que tendrá que esclarecerse en las próximas semanas. Es decir, ¿usted finca esperanzas de que haya un comportamiento adecuado en lo político en la Asamblea Nacional como para defender, por un lado, la tarea que cumple, nada más, la tarea que cumple la fiscal general, y por otro, que no se llegue a la censura y destitución de la fiscal general? Efectivamente, que ese juicio se archive y se desestime con la mayor velocidad,
que no se le permita a la bancada de la Revolución Ciudadana hacer un show para convertir a su investigadora en su investigada, porque creo que este sería un mensaje muy negativo, y que la Asamblea pueda archivar esta infamia lo más rápidamente posible. Pero no solo eso, que nunca más pretendan, a través de la reforma a las leyes, del control de las instituciones o del cuestionamiento a los funcionarios, seguir con esa agenda de impunidad. Todavía queda mucho que pasar, todavía queda mucho tiempo de casos graves que esclarecer. Metástasis, Purga en este momento encabezan la lista, pero no nos olvidemos, Miguel, que a esto aparentemente se conecta de forma directa también el asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, la derivación, las consecuencias de que estos casos se esclarezcan, de que la Fiscalía General, no solamente la fiscal, la Fiscalía, quienes investigan estos casos, quienes actúan con corrección, se sientan respaldados, de eso depende que lleguemos a la verdad en estos y otros temas muy graves y sobre todo que podamos decidir cómo acordamos que no se repita, qué leyes se necesitan para que esto nunca más vuelva a suceder, qué sanciones van a recibir en el Ecuador los abogados que se cruzan de la defensa a la organización criminal. ¿Qué sanciones van a recibir jueces y fiscales para que podamos identificar a tiempo que están actuando de una manera irregular y no años después se empiecen a sancionar o suspender a personas involucradas en casos gravísimos? Como hemos visto que esta semana el Consejo de la Judicatura ha empezado a hacerlos, casos que tienen años, jueces que después de haber cometido ilegalidades que han escandalizado al país, que son evidentemente contrarias al derecho y a la justicia, han permanecido años en sus puestos como jueces. ¿Cómo hacemos para que estos casos que nos conmueven nunca más se repitan? ¿Cómo hacemos para que este episodio muy doloroso para el país se convierta en una lección, se convierta en un aprendizaje que nos permita avanzar? Claro, esta es una lucha porque se combata la delincuencia, el narcotráfico. Como bien publicaba a diario el Expreso este sábado, decía: metástasis, el correísmo cierra filas en torno a Ronnie Aliaga. Es decir, hay una evidencia de lo que pretenden a quien hoy está con orden de prisión dictada el viernes pasado, al incluir a 13 personas más, entre ellos Ronnie Aliaga, quien fue legislador, fue miembro del CAL, nada menos que miembro del Consejo de Administración de la Legislatura en la asamblea anterior. Bien, quiero agradecer... Ronnie Aliaga, sí, perdóneme, por favor, Miguel, adelante. que interrumpa. Ronnie Aliaga llegó a presidir sesiones de la Asamblea Nacional. Ronnie Aliaga, alias El Ruso, estuvo sentado en la presidencia del Legislativo. Wilman Terán fue el presidente del Consejo de la Judicatura. Mayra Salazar fue asesora del CAL, del Consejo de Administración Legislativa. Fabiola Gallardo, son personas que no han estado pues escondidas a la luz pública. Son personas que han tenido el mayor acceso para manejar todo tipo de poder, de influencia, de decisiones, proponer leyes. Resulta de escalofrío ver cómo entre Jordán y Norero celebran el juicio político contra Carrillo. O sea, son personas que, vinculadas con el crimen organizado, lo que hacían era atacar la institucionalidad estatal. Mayra Salazar celebrando mi destitución como ministra de Gobierno. Jordán y Norero celebrando el juicio político de Carrillo. Eso es lo que tenemos. Los criminales manejando las instituciones para ir en contra de la policía, de los ministros de seguridad y de los intentos de detener sus ilegalidades. Ahora, una pregunta final por ahora, doctora María Paula Romo. ¿Cómo cree que va a contribuir? La fiscal general pidió este domingo los testimonios anticipados precisamente de la ex fiscal Lidia Saravia y también de Mayra Salazar Merchán. Ellas quieren contribuir a través del sistema de protección de víctimas y testigos en este caso. ¿Cuánto pueden contribuir? Bueno, en el caso de la fiscal Saravia, me parece que también es una medida de protección de su integridad y de su vida. La fiscal Saravia estaba investigando algunos casos de Norero
y ella y su familia habían tenido seguimientos, fotos que le mandan a Norero, personas que están involucradas, que discuten en algún momento de esos escandalosos de los chats, que discuten si será un buen momento para que la fiscal tenga un accidente o un robo, y uno de los intervinientes en las conversaciones dice, siempre hay problemas con el gas. Así de macabra es la conversación sobre la fiscal que llevaba el caso, o uno de los casos de Norero, es el caso de la fiscal Saravia, que en este momento usted ha comentado, que deberá contar con la protección del sistema de víctimas y testigos, creo que es muy importante. Y en el caso de Mayra Salazar, cuando vemos todas sus conexiones como asesora de la legisladora Cristina Reyes, su relación con Muentes, su relación con la presidenta de la Corte, su relación con Norero, los mensajes en donde comenta que tiene ya un contacto con el hijo del Chapo, porque de ese alcance, de esa gravedad, es de lo que estamos hablando, su viaje a México para reunirse con Rafael Correa en compañía de una alcaldesa del correísmo. Creo que en el caso de Mayra Salazar, toda la información que ella pueda proveer ha resultado esclarecedora en el caso, y seguramente para los que se encuentran en investigación y otras derivaciones también va a ser muy importante que se proteja su integridad y su vida para que pueda seguir colaborando con la justicia. Bien, muchas gracias a la exministra de Gobierno, María Paula Romo, por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy amable. Gracias a ustedes, Miguel. Buena semana. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:06 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto un diálogo con la vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, doctora Solanda Goyes, y las tareas que se cumplen en el órgano administrativo y disciplinario. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.